desapareció en una boda y uno de los invitados es el responsable. Hola chicos, yo soy Plumitas y el día de hoy te vengo a contar el caso de Maëlys de Araujo. La familia Araujo es una familia francesa compuesta por Jennifer Cleallen, Joaquín de Araujo y dos hijas, Colleen de 11 años y Maëlys de 8 años. El 26 de agosto del 2017, la familia había asistido a la boda de una prima en la capilla al aire libre en Francia. A este evento asistirían 180 invitados y comenzaría a las 9 de la noche. Como era una celebración familiar, los niños también estaban invitados. Además de Colleen y Maëlys, habían 20 niños más, los cuales tenían un sitio exclusivo para ellos, incluso con niñera. Sin embargo, a eso de la 1 de la mañana, la niñera se retira y le informa a todos los padres que desde ese momento los niños son su responsabilidad. Con esto en mente, Jennifer y la abuela de las niñas se comienzan a turnar para ir a verlas. Hasta las 2:45, que fue la hora en que la abuela había visto a sus nietas, todo parecía estar en completo orden. Sin embargo, 10 minutos después, en el momento que Jennifer fue a revisar, su hija Maëlys ya no se encontraba en este lugar. Totalmente desesperada, comenzó a buscar a su hija por todos lados. Al no encontrarla, decidió hablar con el DJ, quien dio aviso a toda la boda para que comenzaran a buscarla. Al no encontrarla, a las 3:57 de la mañana llaman a la policía. Desde ese momento, ninguno de los invitados abandonó el lugar. Las autoridades iniciaron una búsqueda por el área. Sin embargo, como les comenté antes, esta boda había sido al aire libre, bastante cerca a un bosque, por lo que existía la posibilidad de que Maëlys hubiera ido ella sola a caminar por este bosque. Todos los presentes, incluyendo a los invitados y el personal del evento, fueron interrogados y la policía les permitió retirarse hasta las 7 de la noche. Mientras la búsqueda continuaba, las autoridades comenzaron a utilizar perros de rastreo. Tras oler una de las prendas de la niña, uno de estos perros siguió su rastro hasta el estacionamiento. El perro se habría detenido en un lugar que para ese momento se encontraba vacío, por lo que de inmediato empezaron a ver las cámaras de seguridad. Allí encontraron que el auto que había estacionado en ese sitio era un Audi A3 gris. Sin embargo, cuando ellos habían interrogado a todos los invitados, ninguno concordaba con ser el propietario de aquel auto. En ese momento, la policía opta por hablar con los novios y preguntarles directamente si ellos conocían al propietario de ese auto, siendo así como se revela el nombre de Nordal Lelandais, un hombre de 34 años quien había sido invitado a la boda de última hora. De acuerdo al relato de los novios, este hombre era un amigo de la infancia del novio, que aunque bien ya no tenían ningún tipo de relación cercana, lo invitó puesto que el lugar de su boda quedaba a tan solo 9 minutos de donde él vivía. Le dijo que podía pasar un rato a comer algo y que después se podía ir sin ningún problema. Nordal había trabajado en la marina y como adiestrador de perros, sin embargo fue expulsado por su comportamiento violento. Actualmente se dedicaba a la venta de drogas, algo que incluso hizo durante la boda. En ese momento la policía vuelve a interrogar nuevamente a los invitados, pero haciéndoles entender si habían visto algo raro en el comportamiento de Nordal. Muchos de ellos recuerdan haberlo visto llegar desde las 2 de la mañana. Pero todos mencionaron que desde las 2:45 y las 3:24 desapareció totalmente de la boda, coincidiendo con el tiempo en el que desapareció Maëlys. También se supo que Nordal fue el único invitado que se retiró antes de que llegaran las autoridades. De acuerdo a un testigo, él le habría comentado que se sentía muy mal del estómago y que incluso sentía ganas de vomitar, por lo que prefirió irse antes a su casa. Cuando la policía interrogó a Nordal, este les dijo que él se había ensuciado con vino y que por esta razón se había ido de la boda por un periodo de tiempo, señalando que se había ido hasta su casa para poder limpiar la camisa y después regresó nuevamente a la boda. Sin embargo, esta coartada fue algo que a las autoridades no los convenció del todo y lo convirtieron en el principal sospechoso. Al día siguiente, las autoridades descubrieron que Nordal había enviado su auto a lavar, solicitando el servicio más costoso y detallado. Según él, esto lo habría hecho porque quería vender el auto. Sin embargo, las autoridades lo tomaron como que había algo dentro del vehículo que él quería eliminar.
Por este detalle, las autoridades obtuvieron una orden de arresto preventivo para evitar que él estuviera eliminando más evidencia. Más adelante, las cámaras de la autopista, a eso de las 2:47 de la mañana, detectaron el auto del hombre, el cual se estaba desplazando hacia su casa. En el asiento del copiloto se veía una mancha blanca, coincidiendo con el color del vestido que utilizaba Maelis esa noche. A las 3:24 de la mañana es nuevamente visto por las cámaras, pero esta vez en sentido contrario, y estaba completamente solo. Las autoridades inspeccionaron el auto de Nordahl, y aunque este había sido lavado, lograron encontrar en el tablero del auto ADN de la niña. Nordahl aseguró que Maelis se había subido a su auto a ver unos cachorros que él tenía en el baúl. En ese momento, la policía obtuvo una orden para desmantelar completamente su auto, y gracias a esto lograron encontrar más evidencia que lo inculpaba, encontrando restos de sangre de la pequeña debajo de la alfombra y en el baúl. Al revisar el teléfono de Nordahl, encontraron videos en los que él agredía sexualmente a su prima de 6 años. Y en otros videos se encontró a un pequeño de 4. Sin embargo, a pesar de las pruebas que habían encontrado las autoridades, aún sin un cuerpo no se le podía judicializar por este caso. Durante meses, las autoridades buscaron a Maelis y presionaron a Nordahl para que confesara. Finalmente, el 14 de febrero del 2018, Nordahl reveló que había dejado el cuerpo en una zona montañosa. Ese mismo día, los restos de la niña fueron hallados en un bosque cercano a una cascada. Cuando las autoridades le preguntaron qué había sucedido, Nordahl declaró que había sido un accidente, indicando que él solo le quería dar un pequeño golpe en la cabeza para que se calmara, aunque él se quería ir por el lado de que había sido un accidente. Los restos que quedaron de la niña lograron demostrar que esto había sido algo totalmente diferente. Su cráneo mostraba múltiples fracturas, lo que indicaba que no había sido un simple golpe que fue demasiado fuerte. Lamentablemente, por la descomposición que ya tenía el cuerpo, nunca se pudo determinar si fue agredida sexualmente. Este caso logró que las autoridades comenzaran a investigar si Nordahl estaba involucrado con otros crímenes que no habían sido resueltos aún. Uno de ellos fue el de Arthur Noyer, un soldado de 24 años que desapareció el 12 de abril del 2017. Los teléfonos de Arthur y Nordahl se conectaron a las mismas antenas, en la misma zona y al mismo tiempo. Incluso descubrieron que las búsquedas por internet de Nordahl en esas fechas incluían cómo hacer desaparecer un cuerpo humano. Ante estas pruebas, Nordahl confesó haber recogido a Arthur, quien estaba haciendo autostop, y que juntos habían tenido una discusión. También se llegó a ver su posible participación en otros casos, como por ejemplo Estelle Moussin, de 9 años, quien desapareció en 2003 cuando regresaba del colegio. Jean Morin, de 22 años, desaparecido en 2011 en un festival de música. Él conocía al hermano de Nordahl. Ahmed Hamadou, desaparecido en 2012 en el mismo festival, conocía a Nordahl de vista. La familia Al-Hiji, asesinada en 2012 durante unas vacaciones en un lago. Las víctimas fueron Saad Al-Hili, su esposa Iqbal y la madre de Saad. Fueron acribillados dentro de su BMX. Un ciclista intentó ayudarlos, pero también fue asesinado. Solo las 2 hijas pequeñas sobrevivieron. Thomas Rauchkohl, de 18 años, encontrado muerto cerca de una discoteca en 2015. La familia asegura que su muerte fue sospechosa y que Nordahl estaba en la misma discoteca cuando sucedieron los hechos. Adrien Mourial, un joven belga de 24 años, desaparecido en 2017 cerca de un lago, aunque en ninguno de estos casos se ha confirmado que Nordahl sea el responsable. En 2020, una prima de Nordahl lo denunció por haber abusado sexualmente de ella cuando tenía apenas 14 años. También su expareja, llamada Karim, declaró y denunció en su contra, señalando que era violento y que había hecho muchas denuncias previas en su contra. Más adelante, un compañero de celda afirmó que Nordahl le confesó haber asesinado y violado a Maelis y también haber matado a Arthur Noyer. El 3 de mayo del 2021, Nordahl fue condenado a 20 años de prisión por el homicidio voluntario de Arthur Moyer. El 18 de febrero del 2022, fue condenado a cadena perpetua con una pena mínima de 22 años.
años por el secuestro y asesinato de Maelis de Arau. Actualmente continúa en prisión y sigue siendo sospechoso en otros crímenes y de 3 posibles agresiones sexuales a menores de 15 años. Y bueno chicos, esto fue todo por el caso del día de hoy. Si te gustó, demostrarlo con un likecito, comenta y suscríbete. Recuerda que a estos lados te dejo otros videos que seguramente te van a gustar. Adiós.